Bien, amados hermanos, pues vamos a continuar con la serie en Génesis. Estamos situados en el capítulo 46 ya de Génesis. Pero antes de empezar con el mensaje, yo sí quisiera animarles a todos a que podamos ser parte de esta escuela de formación ministerial. Que las siglas son FM, sin querer queriendo, digo el chavo, sin querer queriendo, la escuela se llama FM, escuela, bueno, perdón, escuela, F de formación ministerial, entonces se llama FM, sin querer queriendo. Y si quiero animarte a que toda la iglesia podamos venir, ¿verdad? Es una invitación abierta a toda la iglesia y va dirigida a los servidores, a los miembros de esta iglesia. Es altamente recomendada que nosotros como miembros y servidores de esta iglesia asistamos, porque será algo que va a enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios. Como hemos estado orando por mucho tiempo, no queremos que esto se convierta solamente en clases, que estemos transfiriendo o informando de un cerebro a otro. Y nos estamos pidiendo que Dios transforme desde el corazón que está comunicando al corazón que está recibiendo la palabra de Dios, y que eso se manifieste en nuestra vida práctica, en todo lo que hacemos. Habiendo dicho eso, vamos al capítulo 46. Entonces, hermanos, ahí estamos situados. Va a aparecer la diapositiva arriba con el título y vamos a estar viendo tres cosas. Dice así el capítulo 46, y ya estás ahí. Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver a José. Te haré volver, y José cerrará tus ojos. Entonces Jacob se fue a Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre, a Jacob, y sus pequeños, sus mujeres, en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Entonces, los nombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos que fueron a Egipto: Rubén, primogénito de Jacob; los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí; los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Joaquín, Zoar y Saúl, hijos de la cananea; los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari; los hijos de Judá, Ger, Onán, Sela, Fares y Sara. Pero Ger y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Jalel. Estos son los hijos de Lea, los que dio a Jacob en Padam-aram. Y además su hija Dina. Todos sus hijos y sus hijas eran 33. Y los hijos de Gad, Sifión, Agis, Suni, Esbon, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Y los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Espero que los haya leído bien todos. Estos son los hijos de Silpa, a quien Labán dio a su hija Lea, y que le dio a Jacob en total 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José en la tierra de Egipto le nacieron Manasés y Efraín, los cuales le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Bequer, Asbel, Gera, Namán, Ei, Ros, Mupin, Upin y Ard. Esos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, 14 personas en total. Los hijos de Dan,
Usim, los hijos de Neptalí, Asreel, Guni, Jezer y Silem. Estos son los hijos de Bilha, a quien Labán dio a su hija Raquel y que ella le dio a Jacob, en total 7 personas. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2, todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a José y llegaran a la tierra de José. José preparó su carro y subió a José para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga cuál es su ocupación, entonces ustedes responderán: sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de José. Porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Ese es el capítulo 46. Y la semana pasada, amados hermanos, la semana pasada llegamos al tiempo culminante cuando José se dio a conocer a sus hermanos en Egipto. Esa escena del encuentro glorioso entre ellos fue lo que vimos la semana pasada. Y en ese encuentro José le dio instrucciones a sus hermanos para que regresaran a Canaán y trajeran de vuelta a su padre Jacob. Porque la hambruna todavía consistía en que tendría que transcurrir 5 años más. Y solamente viniendo ellos a Egipto podrían sobrevivir a la escasez que se estaba manifestando en toda la tierra. Entonces los hermanos de José regresaron a Canaán, a Hebrón, a su padre, y le cuentan todo lo que había acontecido con José. Entonces el capítulo 45 termina diciendo que cuando Jacob vio los carros de Faraón que habían sido enviados para ser llevados a Egipto, entonces supo que José estaba vivo. Aquel José que había pensado que había muerto hace 22 años y cuyo luto no había superado aún, él dijo: voy a ir a mi hijo amado. Ese es el contexto del capítulo 45 al 46. Y quiero hablar solamente de 3 cosas. La primera de ellas es: Jacob recibe el permiso divino para mudarse a Egipto. El tema es la migración de Jacob y su familia a Egipto. Y el primer punto sale de los versículos del 1 al 7, donde Jacob recibe el permiso divino para mudarse a Egipto. A pesar de las buenas nuevas que Jacob ha escuchado, a pesar de que él puede regresar a Egipto y encontrarse con su hijo que no ha visto por 22 años, que era lo que más deseaba y estuvo esperando por tanto tiempo, la decisión que él tenía que tomar no era fácil. No era fácil la decisión que tenía que tomar Jacob. Abandonar Canaán, Hebrón, donde él vivía, lugar donde Dios le prometió que sería herencia para Abraham, para Isaac y Jacob, e ir a Egipto. Me imagino que resaltaba esa pregunta en la mente de Jacob y decía: abandonar Canaán, la tierra que Dios nos dio a mi abuelo, a mi padre y a mí para dirigirnos a Egipto. A estas alturas Jacob tenía ya 130 años. Él ya era un sabio anciano de 130 años, quizás encorvado, con
con su bastón, con su cabello blanco, su cara llena de arrugas. Y había aprendido muchas lecciones. Él había aprendido durante su caminar con Dios muchas lecciones que resultaban de no consultar a Dios, y se guiaba en su propio entendimiento. Él aprendió muchas lecciones como nosotros lo aprendemos. Y Jacob, como Isaac y Abraham, ellos conocían la historia de la familia patriarcal. Y sabía, tanto Abraham como Isaac y Jacob, sabían que Egipto siempre había representado un lugar peligroso, un lugar para encontrar problemas, un lugar para encontrar dificultades para la familia de la promesa. Voy a regresarte un poquito a la historia, comenzando con Abraham, cuando también se da una hambruna. Él tiene que salir en el capítulo 12, recuerdan, junto con su esposa Sara, llega a Egipto y él dice que Sara es su hermana, y se armó un broncón. Él prácticamente tuvo que salir huyendo porque lo despidieron, lo salió expulsado de Egipto. Y su padre Isaac también, igualmente en una hambruna, él se dirige también a Egipto, pero él fue más favorecido porque Dios se le manifiesta, le dice y le prohíbe bajar o descender a Egipto. Y Isaac obedece, y entonces Dios lo bendice y lo prospera, aún a pesar de que había una condición de hambruna. Y ese lugar también fue de mucha dificultad entonces para la familia patriarcal. Isaac, entonces decimos que obedeció a Dios y Dios lo bendijo y lo prosperó a pesar de la hambruna. Y en eso que estaba Jacob pensando en todo esto acerca de la historia patriarcal, él se levanta y comienza a emprender el viaje. Él se levanta, emprende el viaje y el viaje a Berseba, más bien a Gosén, y él hace una parada en Berseba. Emprende el viaje, hace una parada en Berseba o Berseba. Y aquí este lugar, Berseba, el significado de este lugar es el pozo del juramento, o es el lugar del pacto. Un lugar muy importante para la historia de la familia patriarcal, un lugar que se convirtió en un centro de adoración en la familia patriarcal, donde Abraham habitó. Él habitó allí, lo puedes encontrar en el capítulo 22. Isaac tuvo un encuentro ahí con él, con Dios en Berseba, en el capítulo 26, donde le reiteró las promesas del pacto en Génesis 12. Y este fue el refugio de Jacob cuando él salió huyendo, cuando robó la primogenitura a su hermano Esaú. Es el lugar donde él encontró un refugio. En ese lugar, en Berseba, él hace una parada y levanta un altar y ofrece sacrificios a Dios, donde seguramente, hermanos, clamó por la confirmación, clamó por la protección y la dirección de Dios. Jacob se detiene en Berseba porque necesita, antes de encontrarse con su amado hijo que no ve por 22 años, la prioridad para él es encontrarse primero con Dios antes de encontrarse con José. Esa era una prioridad para él. Porque, como te he dicho, Jacob ahora es un anciano de 130 años, es un viejo lobo de mar, ha crecido, tiene crecimiento espiritual, ha madurado. Y ahora él ve todos estos beneficios que quiero que tú cheques, todos los beneficios de la migración a Egipto. Para empezar, va a ver a su amado hijo. ¿Quiénes de ustedes se negarían a viajar a ver un hijo que no has visto por muchos años? Seguramente ninguno de nosotros. Ese era uno de los beneficios, ver a su hijo José que no lo ha visto por más de 22 años. Van a tener provisión abundante en medio de una hambruna. Van a ser transportados en unos carros de lujo. Yo que en nuestro tiempo esos carros de Faraón eran como una Suburban, para que te lo imagines. Transporte de lujo.
Pero también él sabía que en Egipto iba a encontrar una cultura, unas costumbres paganas, un idioma diferente, un imperio dominante sobre toda la tierra, donde habría toda clase de tentaciones de un mundo pagano. Eso lo ponía sobre la balanza. Entonces, lo que hace Jacob es que él quiere estar seguro que Dios está en esta migración. Consulta a Dios. ¿Por qué? Porque está en riesgo de que la identidad de la familia patriarcal pueda ser absorbida por la cultura, por el paganismo. Y él quiere saber. Él quiere contestar, que Dios conteste esta pregunta que él mismo se está haciendo seguramente en su mente, y él está diciendo: son muchos los beneficios, Señor, pero ¿estás tú en esta migración? ¿Estás tú en esto involucrado? Y quiero detenerme allí para que nosotros aprendamos del ejemplo de de Jacob. Que aprendamos del ejemplo de Jacob y nos apartemos, hermanos, de todo este ruido del Egipto moderno donde nosotros vivimos, para escuchar la voz de Dios. Podemos tomar el ejemplo de Jacob, apartarnos todos nosotros de este Egipto moderno en el que nos encontramos nosotros, callar todo este ruido, todas estas voces, para escuchar la voz de Dios cuando nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles, que no están muy claras para nosotros. Es decir, detenernos y decirle a Dios, preguntarle al Señor: ¿estás tú de acuerdo en esta relación que yo tengo con esta persona? ¿Estás de acuerdo con esta relación? ¿Estás guiándome, Señor, a que deje este empleo y me dirija hacia un nuevo empleo? ¿Esa es la decisión que tú quieres que yo tome? Háblame, Dios. Alguien en alguna ocasión dice que estaba en un campamento, no sé si sería cierto, pero alguien estaba en un campamento y ya estaban dormidos todos los cristianos, ya habían tenido sus actividades, regresaron a sus lugares donde estaban haciendo el campamento, y pues de esos tipos de lugares, no sé si te ha tocado que todo se escucha, de la pared que está a tu lado, todo se escucha. Entonces, a un lado estaba alguien diciendo, orando: háblame, Señor. Y háblame, Señor. Y háblame, Señor. ¿Qué es lo que hace el que estaba a un lado de la habitación? Va y toma su Biblia y le toca y le dice al que está orando: háblame, Señor. Le dice: mira, toma, lee la Biblia. Dios te va a hablar. Pero nosotros tenemos que detenernos, hermano, y apagar, desenchufarnos de este Egipto moderno, de todo lo que nosotros enfrentamos, escuchamos y vemos, para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Primera de Pedro, el versículo 19 del capítulo 1 dice que tenemos nosotros la palabra profética más segura a la que podemos estar atentos. Tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra, dice, en medio de la oscuridad hasta que salga el lucero de la mañana. Tenemos que estar atentos a la única antorcha, a la única luz, a la única verdad, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en circunstancias difíciles para tomar decisiones, debemos estar atentos, como Jacob estuvo atento en adorar a Dios, en ofrecer un sacrificio y esperar la confirmación de Dios. Y la respuesta de Dios no tardó en manifestarse, y Jacob recibe la séptima y última revelación de Dios. En toda su historia, esta es la séptima y última revelación de Dios hacia su vida, la última vez que se está manifestando a su vida, y Él le dice:
yo soy Dios. Yo soy Dios, el Dios de pactos. Yo soy el Dios de pactos. Le habla en una visión nocturna, es decir, que él tuvo una revelación, vio a Dios hablándole, diciendo yo soy Dios, el Dios de pactos, en una visión nocturna. Y Dios le dio aliento para el viaje y le dice, no temas descender a Egipto, Jacob. No temas descender a Egipto. Estás haciendo lo correcto. Mis planes y mis promesas no están en peligro. Puedes descender sin pena a Egipto. Mis promesas no están en peligro. ¿Por qué? Porque ahí yo te haré una gran nación. Está de nuevo el Dios de pactos renovándole las promesas del pacto que le hizo tanto a Abraham como a Isaac de multiplicarlos y hacerles una gran nación. Además, él está diciendo, yo voy a ir contigo. Híjole, no sé cuando hayas pedido la asistencia o el acompañamiento de una persona cuando tienes que presentarte ante alguien que tiene autoridad o ante alguien que tienes que visitar y sientes como que necesitas ir acompañado porque no te sientes seguro de estar frente a esa persona o a hacer una tarea que se te ha delegado y no te sientes con la habilidad de hacerlo solo y buscas la ayuda y cuando alguien te va acompañando te sientes como más tranquilo, ¿verdad? Te sientes como más seguro. Imagínate, Dios le está diciendo a Jacob, yo voy a ir contigo, yo te voy a escoltar hasta José. Tendrás mi protección divina, mi custodia personal. Y le dice, yo te haré volver, y José, yo te haré volver a Hebrón, a Canaán, y José cerrará tus ojos. Le prometió que José estaría con él todavía 17 años cuidándolo, y se encargaría de él, y también se encargaría de que cuando Jacob muriera, José iba a hacer todos los ritos fúnebres para ser sepultado en Canaán. 17 años más, no dice la escritura, pero son 17 años más en el que José iba a cuidar de su padre y al final se iba a encargar de todos los preparativos fúnebres para cerrar los ojos de su padre. No sé si recuerdas que fueron cuando José tenía 17 años, fue cuando fue vendido, ¿verdad? Y duró 17 años. Con 17 años tenía cuando lo vendieron. Ahora son 17 años los que Dios le está prometiendo que Él va a estar con él. Pero en cada afirmación que Dios le está diciendo aquí, hay un yo enfático. Yo soy Dios. No temas descender a Egipto. Yo te haré una gran nación. Yo descenderé contigo. Yo te haré volver. Hay un yo enfático para garantizar a Jacob que es Dios y exclusivamente Dios quien va a cumplir todas sus promesas y bendiciones. Pero hay algo importante señalar aquí, que es que Dios le confirmó a Jacob que allí en Egipto Él iba a convertir a Jacob en Israel, en una gran nación. En una gran nación. Yo estoy seguro que Jacob no solamente se acordaba de Egipto y lo que había representado para la familia patriarcal, ahora ya ha esclarecido esta parte porque Dios le está confirmando que Él va a ir con él, que sus promesas no están en peligro, que Él lo iba a acompañar. Pero había algo más en lo que Jacob meditaba. En las palabras proféticas que hace 100 años atrás, Dios le había profetizado a Abraham 100 años antes, las mismas palabras que Abraham transmitió a Isaac y de Isaac a Jacob. No eran desconocidas estas palabras. Lo vimos en el capítulo 15. Si tienes tu Biblia, vamos a leer el capítulo 15 del versículo 13. Dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán
esclavizados, oprimidos durante 400 años. Pero, y este pero es importante, yo también juzgaré a la nación a la cual les servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Jacob sabía entonces que lo que estaba ocurriendo, que lo que Dios estaba orquestando para llevar a Jacob a Egipto, para convertirlo en una gran nación, ese momento él estaba diciendo, este es el momento histórico en el que Dios está iniciando esto que él profetizó a mi abuelo, a Abraham. Sabía, se dio cuenta y entendió que no era una idea de José que ellos fueran a Egipto, que no era el favor tampoco ni de Faraón, ni la invitación tampoco de Faraón, sino que era Dios que estaba dándole seguimiento a sus planes redentores. Dios haría que en Egipto Israel se convirtiera en una gran nación. Pero una de las cosas que Dios va a usar, este país sumamente pagano, lo va a usar para que precisamente Israel pueda guardar su pureza étnica, moral y espiritual, como la guardó Abraham y como la guardó Isaac, al unirse con esposas que eran descendientes de la familia patriarcal. Pero a partir de Jacob y los hijos de Jacob, ninguno de ellos tomó una mujer que era descendiente de la familia de la promesa, ni siquiera José, ¿verdad? Ni siquiera José, que Faraón le trajo una mujer egipcia, ni Judá, que es el líder ahora del grupo de sus hermanos, que se unió con una mujer cananita. ¿Qué hubiera pasado si ellos continuaran viviendo en Canaán, alrededor de todas estas naciones en las que ellos estaban mezclando con matrimonios mixtos? Seguramente hubieran sido absorbidos. La identidad como familia patriarcal o la familia de la promesa hubieran sido absorbidos. Ahora, en Egipto hay otras condiciones para Jacob y su familia. Iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos está diciendo que los egipcios, más adelante lo vamos a ver con más claridad, los egipcios no se relacionaban con los extranjeros por razones culturales, religiosas. Es más, era una abominación estar entre extranjeros, y una abominación estar con pastores de ganado. Entonces, por eso cuando la familia de Jacob llega a Egipto, ellos no se presentan ante la ciudad imperial, ellos van directamente a Gosén. José sale de la ciudad imperial, va a encontrarse con ellos y él va a interceder ante Faraón por ellos. Y ellos deben de permanecer asentados en Gosén, sin mezclarse con nadie, sin mezclarse con otros matrimonios mixtos. Y de esta manera ellos podrían preservar su distinción como pueblo hebreo, como el pueblo escogido de Dios. Yo estoy seguro que tú, están lloviendo billetes. Yo estoy seguro que tú en la historia te has dado cuenta que hasta ahora la familia o más bien del pueblo de Dios es una familia, hermanos. ¿Cuántos salieron? Que dice esta escritura, el capítulo 46. ¿Cuántos salieron de Hebrón, Canaán? Salieron 70. Ni siquiera era un clan, era una familia. Y hemos visto que la condición de vivir en Canaán, hemos visto que alrededor de Canaán había pueblos guerreros mucho más fuertes que ellos. Y en esas condiciones, en un futuro,
ellos no habían podido sobrevivir militarmente y desarrollarse y crecer como una nación. Esa es una de las condiciones por cuales Dios está llevándolos hacia allá, hacia Egipto. Y cuando Dios transcurran estos 400 años y que los convierta en Israel, en una gran nación, entonces ellos podrían volver a Canaán, teniendo ya una fuerza como una nación para venir y enfrentar a los pueblos que poseían la tierra de Canaán. Y eso es lo que iba a suceder 400 años después bajo el liderazgo de Josué. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. Aún no ha llegado a su colmo. Entonces, Dios llevaría a su pueblo para poseer la tierra y ejecutar juicio y destruir a los amorreos 400 años después, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad de ellos. Dios llevaría a Israel para ejecutar juicio sobre los amorreos y también Dios iba a castigar a Egipto y sería juzgado y castigado por Dios. Yo quiero que nos detengamos ahí, hermano. Yo quiero que nos detengamos ahí. Y cuando Dios te da todo este panorama, como lo está poniendo aquí, ese capítulo 46, cuando uno ve el panorama de la soberanía y la providencia de Dios que controla de manera simultánea la historia de Israel, la historia de los amorreos, la historia de Egipto, cuando vemos esta vista panorámica como si fuera la vista de un satélite a la Tierra o de un dron, no nos queda más, como dijo Pablo, asombrarnos, como dice Romanos 11:33. No nos queda más que asombrarnos, como dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él, para él, son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Lo que hemos estado reiterando una y otra vez en esta serie de Génesis es que Dios es el Dios de la historia, amados hermanos. Dios es el Dios de la historia. Él la inició, Él la controla y Él la llevará a su cumplimiento para el bien de los que le aman. Eso es lo que dice su palabra. No queda más que asombrarnos, hermanos, de saber que tenemos un Dios que es absolutamente soberano y que puede estar en control de todas las cosas de manera simultánea. Eso es para que cree un shock en nosotros y decir, wow, qué glorioso es Dios. Qué majestuoso es el Dios en el que yo he puesto mi confianza. Es un Dios que tiene absolutamente el control de todas las cosas. Y eso debe de producir paz, seguridad, confianza, de saber que hay alguien que tiene el control simultáneo de todas las cosas. Lo segundo que quiero tomar de este capítulo 46 es que el autor, inspirado, hace un registro de los hijos de Jacob que emigraron a Egipto con él. Eso lo encuentras del 8 al 27. El autor inspirado hace una lista de los hijos de Jacob que cierran el periodo patriarcal en Canaán y hace una transición a Egipto. Estos que salieron con Jacob están cerrando un periodo patriarcal en Canaán y es una transición al éxodo que se va a producir en Egipto. Es una lista genealógica de todos los descendientes directos de Jacob que migraron junto con él. Es decir, sus hijos, sus hijas
sus nietos, toda su descendencia, sus ganados y sus posesiones, todo se llevó Jacob, viajando de Canaán, Hebrón, a José, aproximadamente, no mucho, 40 kilómetros, pero para entonces haber sido todo un reto por las cuestiones de cómo se transportaban. Jacob y toda su descendencia, 70 personas, hermanos, viajaron con él. Y yo quiero que veamos cómo Dios obra, hermanos. Dios, siendo un Dios omnipotente, siendo un Dios omnipresente, siendo un Dios omnisciente, fue un Dios que le agradó empezar de menos a más. Un Dios de pequeños comienzos. Cuando Él pudo haber dado manifestación de todo su poderío y en días, en horas o en minutos convertir a Israel en una gran nación. Pero Dios es un Dios de comienzos pequeños. El pueblo de Dios, Israel, tuvo un comienzo lento. Al primero que se le manifestó fue a Abraham y le prometió un hijo. Y a Abraham le tomó 25 años que viniera ese hijo. Después, Dios llamó a Isaac y a Isaac le tomó entre 50 años añadir otro hijo, Jacob y Esaú. Y a Jacob le tomó aproximadamente entre 50 y 60 años añadir 12 hijos y una hija. O sea, a la familia patriarcal, hermanos, les tomó 215 años para crecer como una familia de 70 personas. ¿No te asombra eso? ¿No te asombra eso de que esta familia por 215 años apenas eran 70 personas? Pero en Egipto, en las condiciones de Egipto, donde Dios los llevó, en 400 años, ellos crecieron hasta ser una gran multitud de 2 millones de personas aproximadamente. ¿Qué te dice eso, hermano? ¿Qué nos dice eso? Eso obviamente nos dice que nosotros, nuestra agenda, nuestro reloj, nuestro calendario no está sincronizado con el de Dios. Sobre todo en esta época en la que vivimos, ¿verdad? Que vivimos en una época de microondas instantánea, que queremos todas las cosas rápido, no queremos padecer, no queremos sufrir, queremos resultados rápidos y fáciles. A Dios le tomó 215 años de multiplicar su promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. 215 años para traer 70 personas. Ni siquiera eran un clan, eran una familia. Pero los lleva a Egipto y los convierte en una gran nación de 400, de 2 millones de personas aproximadamente. Eso nos dice también a nosotros, eso me dice también a mí, hermanos, que Dios no es impaciente como nosotros. Ahorita de estar, ¿cuándo va a terminar el pastor? Dios no es impaciente con nosotros. Él no está desesperado, hermanos. Él no está desesperado ni está preocupado porque las cosas no están saliendo aparentemente bien. No, Dios no es un Dios así. Lo que pasa es que nosotros, nuestra agenda y nuestro reloj no está sincronizado con el de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 46 del 8 en adelante. Él les dice así: acuérdense de esto y estén confiados, pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido.
y todo lo que quiero realizaré. ¡Wow! Hace poco miré que una de las hermanas de aquí de la iglesia colocó algo en el que decía que nosotros no controlamos nada. No sé si alguien lo vio. Nosotros no controlamos nada, hermanos. Ni siquiera podemos controlar nuestros propios sentimientos, mis emociones, que muchas veces se catapultan y está por encima de lo que Dios ha prometido. Ni siquiera puedo controlar mis emociones y mis sentimientos de un corazón que es engañoso y perverso. No lo puedo controlar. Tú y yo no controlamos nada. No controlamos ni el tiempo, ni las personas, ni las circunstancias. Ni podemos decir como Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. Mi propósito será cumplido. ¡Wow! Eso es como para decir, bueno, ok, Dios, te entrego la situación a ti. Te la entrego. Porque ya me di cuenta que yo no voy a poder resolver nada. No tengo la capacidad para resolver nada. Te lo entrego a ti. Y por último, el encuentro que se da entre Jacob y su hijo José, lo encuentras en los versículos del 28 al 34. Y vemos ahí que en la escena aparece de nuevo este Judá, que es enviado por Jacob delante de la familia patriarcal. Él va adelante y Jacob está confirmando y está promoviendo ahora el liderazgo de Judá de entre sus hermanos, enviándolo delante en una caravana para que él pudiera llegar a José y anunciar su llegada y recibir las instrucciones allí en José. Pero José lo tenía ya todo preparado. Él ya lo tenía todo preparado y él mismo fue a recibirlos. Y cuando se da este glorioso encuentro, este impresionante encuentro entre Jacob y José, yo no sé si tú puedas imaginarte esa escena. Cuando Jacob llega allí y ve a su hijo, cuando ve a su hijo que no lo ha visto por 22 años y que no ha superado un luto todavía, lo ve. Y lo ve, hermano, vestido de realeza, ve todo el poderío y la majestad de José. Y seguramente vino a su mente como un rayo las memorias cuando José les dijo, soñé que ustedes se inclinaban a mí. Seguramente ha de haber venido eso a la mente de Jacob, que se acordó que cuando su jovencito, su adolescente de 17 años tenía esta clase de sueños y hoy se están cumpliendo ante sus ojos. Un encuentro emotivo, un encuentro amoroso de gran gozo. Yo le decía a David, cuando llego a esa parte, no puedo evitar llorar. No puedo evitar derramar una lágrima porque te conmueve este encuentro entre Jacob y José. Al igual que ellos estaban conmovidos, se fundieron en un abrazo prolongado y Jacob lloró sobre el hombro de José. Y estoy seguro que cuando hay un abrazo de este tipo, ¿verdad? Fraternal, de amor, que puedes abrazar a una persona, puedes sentir el latido del corazón de esa persona. Y seguramente entre ellos sintieron sus corazones latiendo en ese abrazo. José pudo sentir el cuerpo de su padre ya anciano, a quien extrañó por más de 22 años. Y Jacob pudo abrazar a su hijo, tenerlo en sus brazos, pensando que nunca más podía volver a verlo. Él les guardó la esperanza de ver a su hijo por más de 22 años y ahora lo tiene abrazado allí. Y dice que
no sabemos cuánto tiempo duraron así, pero dice que en cuanto pudo hablar Jacob, él dijo, ahora ya me puedo morir. Esas son las palabras que le salieron, las primeras palabras después de haber visto a José. Ahora ya me puedo morir después de haber visto tu rostro y sé que aún vives. Se da cuenta del gran amor. Esta es una escena del gran amor entre el amor extraordinario de un padre hacia un hijo. Ya este amor no era un amor egoísta de Jacob. Él no dijo, ahora que he cumplido mi deseo de verte, ya me puedo morir. Ahora estoy satisfecho porque te he visto de nuevo. No, él está diciendo, tampoco dijo, pues, ahora que estoy viejito vengo a que me mantengas. Tampoco dijo eso, ¿no? Él dice, he visto tu rostro y sé que aún vives. Es decir, que él está diciendo, José, pensé que estabas muerto, pero tienes el precioso don de la vida que Dios da. Tienes el precioso don de la vida que Dios da. Y estas mismas palabras se repiten, hermano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 29 y 30, que se conoce como el Cántico de Simeón, que Dios le prometió a Simeón que él no moriría sin antes ver al Salvador. Y cuando él tomó al niño Jesús en sus brazos, él dijo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado delante de todos los pueblos. Cuando tú lees esta parte del relato de las palabras que dijo Jacob y que está relacionado con lo que dice Simeón, quizás no le encuentras mucho sentido a estas palabras, pero tienen que ver mucho, hermanos, con la vida humana. Tiene que ver mucho con el propósito de la vida del hombre. Porque hoy más que nunca se está hablando acerca de que las personas viven con un vacío existencial. No tienen propósito por su existencia. No han encontrado el propósito de sus vidas. Sienten que su vida se está esfumando, que su vida se está drenando y no han hecho nada. No le hayan sentido a su vida. Y no me estoy refiriendo a personas que quizás han fracasado, sino también a personas que han alcanzado el éxito, la fama, las riquezas, de acuerdo a las perspectivas del mundo. Pero todo eso, aunque es alcanzado por las personas, no alcanzan la plena satisfacción. ¿Hasta cuándo? Hasta que pronuncien esto que dijo Simeón. Estas palabras que son pronunciadas por aquellos que han visto al Salvador o que han visto la salvación de Dios en Jesucristo, que satisface, que sacia y llena plenamente. ¿Por qué? Porque cuando le conocemos a Él, entendemos que hemos alcanzado nuestro propósito de vida, nuestra verdadera razón de nuestra existencia, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como dijo Agustín de Hipona en su libro de sus confesiones, él dijo, nuestra alma no alcanzará la paz hasta que descanse en ti. Que acabamos de cantar hace rato, Jesucristo basta, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de cantar hace rato. Y me gustó cómo lo cantaron, con sus voces en alto. ¿Hace cuenta qué es esto? Cuando nosotros veamos la gran salvación de Dios en Jesucristo, eso va a traer plena satisfacción, eso va a saciar tu vida, va a llenar tu vida plenamente, porque a pesar de que haya circunstancias difíciles, ahora las circunstancias no guían tu vida.
Ahora lo que guía tu vida es la misma vida de Dios viviendo en nosotros como el templo del Espíritu Santo. Aquí es lo que va a satisfacer la presencia de Dios. Volviendo al relato entonces, después del encuentro entre José y su padre, José, como siempre hemos visto desde el capítulo 37, un José diligente, un José responsable, y él dice, yo voy a subir con Faraón y le voy a dar instrucciones a ustedes de cómo deben de presentarse y responderle a Faraón. Ustedes van a responderle a Faraón de la siguiente manera: sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, a fin de que Faraón les dé la tierra de José para que se puedan asentar en ese lugar. Podemos ver a José usando la habilidad o la sabiduría o la destreza que Dios le ha dado para preservar a Israel, para preservar a la familia de Jacob, 70 personas, preservarlas físicamente, al proveerles alimento, a proveerles una tierra y espiritualmente mantenerlos aislados de los egipcios en José. Se dice que José era una frontera que no estaba en la ciudad de Egipto, era una frontera. En esos tiempos las fronteras no eran como hoy, que son muy habitadas, eran solas las fronteras. No había prácticamente mucha gente allí en José. Un lugar con excelentes condiciones para criar ganado, con pastura abundante, a pesar de que había allí una hambruna. Había pasto abundante para sus rebaños. Ahí sería su asentamiento de Israel. Estarían protegidos sin entrar en contacto con el paganismo egipcio y guardando lo más importante, su identidad nacional y religiosa, hasta que llegaran ellos ahí en Egipto, hasta llegar a convertirse en una gran nación, como Dios le había dispuesto, para que después venga la esclavitud, que los prepararía para una gloriosa redención y liberación. Pregunta: si nosotros hubiéramos ido a Egipto, en esta familia de 70 personas, para ser esclavos ahí, ¿no nos preguntaríamos qué propósito tiene esta esclavitud? Seguramente nos hubiéramos preguntado, ¿qué propósito tiene esta esclavitud? Propósito, como hemos dicho, era preservar a Israel, su identidad como pueblo de Dios, preservar su pureza y convertirlos en una gran nación. Ahora, ¿qué aplicación le podemos dar práctica a esto de ir y ser llevados para ser puestos en Egipto, asentarlos ahí, protegerlos, ¿verdad? Y que puedan guardar su pureza étnica, su espiritualidad, su religión. Podemos preguntarnos nosotros, ¿qué propósito, después de que Dios nos ha mostrado tan gran salvación en Jesucristo, qué propósito hay en Dios de dejarnos en este mundo cruel para seguir sufriendo? ¿Qué propósito hay para nosotros que Dios nos deje aquí después de darnos una gran salvación en Jesucristo para seguir sufriendo y peleando con la mortificación del pecado en nuestros cuerpos mortales? Ya llévanos mejor, Señor. ¿Para qué nos dejas aquí? Ya, mejor, ya, llévanos ya. Llévanos al gozo eterno. Pero déjame decirte que Dios tiene una misión para nosotros como Él tenía una misión para el pueblo de Israel. Es que nosotros demos a conocer su pueblo, demos a conocer que somos su pueblo escogido, que somos el pueblo que Dios ha escogido, que no pertenecemos a este mundo y que se nos ha encargado
de dispensar el reino de Dios, un reino que no es de este mundo, en el cual tú y yo somos peregrinos y extranjeros, como dice 1 de Pedro 2:9. Mas ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión que tenemos. Esa es la misión que tenemos tú y yo, hermano, como iglesia, hasta que Cristo venga, hasta que Cristo regrese. Para terminar, solamente quiero tomar dos aplicaciones del texto. Y la primera que quiero tomar es en la figura, como hemos dicho, que hay en José, que es un tipo de Cristo. José, de manera diligente, sabia, preparó la tierra de José, un lugar seguro para su padre, para su familia, un lugar donde preservarlos, cuidarlos y estar cercano a ellos. Jesús prometió a todos los que han creído en Él como su suficiente Salvador y Señor no dejarlos huérfanos. Jesús prometió que vendría y estaría con nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y también prometió y dijo que nos va a preparar un mejor lugar que José. Él nos va a preparar una morada en el cielo para que estemos con Él para siempre. Si tú no tienes a Cristo y estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, ven corriendo como lo hizo Jacob al encuentro con su hijo José y abraza a Jesús. Abraza a Jesús que ha venido para redimirte, no de una hambruna, como lo hizo con Israel, sino redimirte de la ira de Dios por el pecado y que se avecina su venida en este mundo caído. Ven a Él y encontrarás perdón de pecados, vida abundante aquí y ahora, por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario a tu favor.